La teoría de la fuerza o conquista sobre la formación del Estado presenta una visión del Estado que se basa en la dinámica del poder, la dominación y la conquista militar. Esta teoría sugiere que los estados no surgen de un contrato social, un acuerdo mutuo, o procesos evolutivos, sino a través de la dominación forzosa de un grupo sobre otro. Es una teoría que enfatiza el papel de la coerción, la guerra y la violencia en el establecimiento y mantenimiento de la autoridad política. Visión general de la teoría de la conquista. La teoría de la fuerza o conquista postula que el Estado se origina cuando un grupo de personas impone su voluntad sobre otro, típicamente a través de la conquista militar. Desde esta perspectiva, el Estado no es una asociación voluntaria formada para el beneficio mutuo, como podrían argumentar los teóricos del contrato social como Hobbes o Locke. Más bien, el Estado es un mecanismo de dominación, donde la clase gobernante, frecuentemente un grupo conquistador o militarmente superior, impone su control sobre una población sometida. Esta teoría afirma que la formación de los estados está estrechamente vinculada a la capacidad de ejercer violencia organizada. En las primeras sociedades humanas, a medida que los grupos expandían sus territorios o buscaban controlar más recursos, inevitablemente surgían conflictos. Los grupos victoriosos se establecían como la clase gobernante, creando un Estado para mantener el control sobre la población conquistada. El Estado, por lo tanto, sirve principalmente como un instrumento de poder para la élite gobernante, que lo utiliza para imponer su autoridad, extraer recursos y mantener el orden social mediante la coerción. Conceptos clave en la teoría de la conquista. 1. Guerra y dominación militar. El principio central de la teoría de la conquista es que el Estado nace del conflicto. La guerra se considera como un impulsor primario de la formación del Estado, con los vencedores estableciendo control político sobre los vencidos. Este control a menudo se mantiene mediante un ejército permanente u otras formas de violencia organizada, asegurando que la población sometida permanezca subyugada. 2. Subyugación y explotación. Una vez establecido, el Estado es utilizado por la clase gobernante para explotar los recursos y la mano de obra de la población conquistada. El Estado se convierte en una herramienta para extraer tributos, impuestos o trabajo, beneficiando a la clase gobernante a expensas del pueblo subyugado. Esta explotación es justificada por la clase gobernante como necesaria para mantener el orden y proteger al Estado de amenazas externas. 3. Coerción y legitimidad. La teoría de la conquista sostiene que la legitimidad del Estado no se deriva del consentimiento de los gobernados, sino de la capacidad de la clase gobernante para mantener el control a través de la fuerza. Con el tiempo, este poder coercitivo a menudo se institucionaliza, con leyes, instituciones e ideologías que se desarrollan para justificar y legitimar la autoridad del Estado. 4. Centralización del poder. Según esta teoría, el Estado se caracteriza por la centralización del poder en manos de una élite gobernante. Esta centralización es necesaria para mantener el control sobre una población potencialmente inquieta y para coordinar los recursos necesarios para la defensa y la administración. El Estado, por lo tanto, a menudo emerge como una entidad jerárquica y centralizada, con el poder concentrado en manos de unos pocos. Ejemplos históricos de la teoría de la conquista en práctica. A lo largo de la historia, muchos estados se han formado mediante procesos que se alinean con los principios de la teoría de la conquista. Estos ejemplos proporcionan apoyo empírico para la idea de que el Estado a menudo surge del conflicto y se mantiene a través del poder coercitivo. 1. El Imperio Romano. La expansión del Imperio Romano es un ejemplo clásico de formación del Estado a través de la conquista. A medida que Roma expandía su territorio, subyugaba a numerosos pueblos e incorporaba a estos dentro del imperio. El Estado romano mantenía el control sobre sus vastos territorios mediante una combinación de poder militar, infraestructura, como carreteras y fortificaciones, y un sistema legal que imponía la voluntad de la élite romana. El Estado se utilizaba para extraer recursos de las provincias, mantener el orden social y defenderse de amenazas externas. 2. La conquista normanda de Inglaterra.
La conquista normanda de Inglaterra en 1066 es otro ejemplo de formación del Estado a través de la fuerza. Guillermo el Conquistador y sus fuerzas normandas derrotaron a los ejércitos anglosajones en la batalla de Hastings, estableciendo el dominio normando sobre Inglaterra. Los normandos utilizaron su superioridad militar para consolidar el poder, construir castillos e imponer un nuevo orden social y político. El Estado fue reestructurado para servir los intereses de la clase gobernante normanda, con la introducción del feudalismo y la redistribución de tierras a los nobles normandos. 3. El Imperio Otomano. El surgimiento del Imperio Otomano en los siglos XIV y XV también ejemplifica la teoría de la conquista. El Estado otomano se expandió a través de la conquista militar, subyugando grandes partes de Oriente Medio, el norte de África y el sureste de Europa. Los otomanos establecieron un Estado centralizado con un fuerte aparato militar y administrativo, utilizando la fuerza para mantener el control sobre sus súbditos diversos y a menudo inquietos. El Estado fue instrumental en la extracción de recursos, como impuestos y mano de obra, para apoyar la expansión y defensa del imperio. 4. Estados coloniales. El establecimiento de estados coloniales por las potencias europeas en África, Asia y las Américas durante los siglos XVI al XIX es un ejemplo más reciente de formación del Estado a través de la conquista. Los colonizadores europeos utilizaron la fuerza militar para someter a las poblaciones indígenas y establecer administraciones coloniales que servían los intereses de las potencias coloniales. El Estado colonial se utilizó para extraer recursos, suprimir la resistencia y mantener el orden, a menudo mediante medios brutales y coercitivos. Críticas a la teoría de la conquista. Aunque la teoría de la conquista proporciona una explicación convincente para la formación de muchos estados, no está exenta de críticas. Se han planteado varias críticas clave contra esta teoría. 1. Énfasis excesivo en la violencia y la coerción. Una de las principales críticas a la teoría de la conquista es que enfatiza excesivamente el papel de la violencia y la coerción en la formación del Estado. Los críticos argumentan que la teoría descuida otros factores que contribuyen a la creación de estados, como la cooperación económica, el comercio y la integración cultural. Los estados también pueden surgir por medios más pacíficos, como la unificación voluntaria de tribus o la centralización gradual del poder dentro de una comunidad. 2. Falta de consideración por la legitimidad y el consentimiento. Otra crítica es que la teoría de la conquista minimiza la importancia de la legitimidad y el consentimiento en la formación y el mantenimiento de los estados. Si bien la coerción puede ser un factor en la formación del Estado, los estados exitosos a menudo dependen de una combinación de coerción y consentimiento para mantener la estabilidad. El desarrollo de sistemas legales, instituciones religiosas y prácticas culturales que legitiman la autoridad del Estado es crucial para su supervivencia a largo plazo. 3. Determinismo y reduccionismo. Algunos académicos critican la teoría de la conquista por ser excesivamente determinista y reduccionista. La teoría sugiere que la aparición del Estado es un resultado inevitable del conflicto y la conquista, reduciendo procesos sociales y políticos complejos a una única causa. Los críticos sostienen que la formación del Estado es un proceso multifacético influenciado por una amplia gama de factores, incluyendo la geografía, la economía, la cultura y la agencia individual. 4. Variabilidad histórica y cultural. La teoría de la conquista también es criticada por su falta de atención a la variabilidad histórica y cultural. No todos los estados se han formado a través de la conquista, y las vías hacia la formación del Estado pueden variar significativamente dependiendo de los contextos históricos y culturales. Por ejemplo, el desarrollo de las ciudades-estado en la antigua Grecia o la formación de los primeros estados chinos involucraron interacciones complejas entre la guerra, el comercio, la religión y la diplomacia. La teoría de la conquista sobre la formación del Estado ofrece una perspectiva poderosa para entender la creación de estados, particularmente en contextos donde la conquista militar, la dominación y la coerción son prominentes. Esta teoría destaca el papel del poder, la violencia y la explotación en el establecimiento de la autoridad política y la centralización del poder estatal.
Sin embargo, aunque la teoría de la conquista proporciona ideas valiosas sobre los orígenes de muchos estados, no es una explicación exhaustiva. La formación del Estado es un proceso complejo y multifacético que involucra una variedad de factores, incluidos los dinámicos económicos, culturales y sociales. Aunque la fuerza y la conquista han desempeñado roles significativos en la creación de estados a lo largo de la historia, otros procesos, como la cooperación, la negociación y el consentimiento, también han sido cruciales en la formación y evolución de los estados. Al estudiar los orígenes del Estado, es esencial considerar múltiples teorías y perspectivas, reconociendo que ninguna explicación única puede dar cuenta completamente de la diversidad de caminos hacia la estatalidad. Al integrar las ideas de la teoría de la conquista con otros enfoques, los académicos pueden desarrollar una comprensión más matizada y completa del complejo fenómeno de la formación del Estado.